Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está en línea con nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mauricio, tal como comentábamos en titulares, tú lo hemos visto, lo estábamos compartiendo justo, ¿cierto?, viendo en pantalla, la gran cantidad de información que tenemos de lo que está pasando en colegios, en liceos, esta verdadera psicosis, esta verdadera bandada, ¿cierto?, de denuncias que hemos tenido en diferentes colegios, no solamente en nuestra región de Valparaíso, todo esto tras la tragedia vivida en Calama. ¿Cómo se interpreta, cierto?, ¿cómo se ve este punto? ¿Tenemos intervención en los colegios por parte de adultos que están motivando a estos niños? ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Cuál es la visión, cierto, suya como vicedecano de la Facultad de Educación de esta prestigiosa universidad, la Universidad del Desarrollo? Yo creo que primero hay que distinguir que hay distintos tipos de violencia que ocurren al interior de los establecimientos escolares. Por una parte tenemos la violencia más conocida como el bullying o hoy día el ciberbullying, que se da en los establecimientos escolares como un tipo de violencia más clásica, por decirlo de alguna forma. Pero por otro lado también tenemos una violencia que es más de tinte político, anarquista, que es lo que vemos en algunos liceos con la presencia de estos overoles blancos que atacan y destruyen la infraestructura escolar. Y por otro lado tenemos casos de salud mental o enajenación mental, como el caso de Calama. Y cada una de estos tipos de violencia se tienen que abordar de distinta manera. Creo que no hay una sola respuesta a este tipo de episodios, sino que más bien tenemos que ver cómo respondemos a cada una de estas, porque la violencia escolar, además de lo que acabo de decir, es contextual y responde a distintos factores que la motivan, y eso también tiene que ver con la respuesta que vamos a dar como sociedad. Interesante, estamos junto a Mauricio Bravo, vicedecano en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, claro, tú colocas, acá hay distintos tipos de violencia. Nombraste la político anarquista, ¿cierto? Esto de los overoles blancos, pero también tenemos un problema grave de salud mental en nuestros jóvenes y, por qué no decirlo, también en nuestros docentes, ¿cierto? Que hay que ayudarlos. Y tenemos siempre este problema del bullying y el ciberbullying, ¿cierto? Bueno, ahora, el punto directo que hoy día, ¿cómo atacamos, por ejemplo, esta violencia político-anarquista? ¿Y cómo la defines tú? Porque nos llamó la atención ayer, la alcaldesa de Quilpué, acá en nuestro programa, toca este tema y nos dice, ojo, esto políticamente no lo veíamos antes. Aquí hay incidencia directamente, ¿puede haber incidencia de adultos en los jóvenes? Claro, yo creo que hay que investigar bien para saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Hay antecedentes de que efectivamente adultos estarían influyendo en algunos escolares para participar de este tipo de desmanes dentro de los establecimientos escolares. Y años anteriores también hemos visto casos incluso de gente que no es de la comunidad escolar, ni siquiera son padres o apoderados, sino que son gente externa al colegio que tiene motivaciones políticas y que genera o promueve este tipo de violencia. Ahora, exactamente, ahora cuando nosotros vemos, ahora, por ejemplo, el tema de los... ¿Cómo podemos detectar cuál debiese ser el camino que debiese tener la institución académica, los colegios, los liceos o las mismas policías para poder detectar justamente este trabajo que estarían haciendo adultos con los niños, porque en el fondo lo están utilizando, ¿cierto? Si uno piensa en esta política anarquista, uno dice, bueno, son los adultos. Algo decía también el alcalde de Providencia, ¿cierto? Que la detención de un par de chicos, ¿cierto?, en Santiago, se presumía que uno de ellos habría dicho que podría recibir dinero. ¿Cómo controlamos esto? Bueno, para este tipo de violencia en particular, yo considero que el proyecto de escuelas protegidas que está promoviendo el gobierno actual va por el camino correcto, porque por una parte establece mecanismos más rápidos para poder instalar dispositivos tecnológicos como por ejemplo un detector de metal o la revisión de mochila o también la prohibición de usar cualquier instrumento que prohíba la identificación de las personas que están ingresando al establecimiento escolar. Entonces, específicamente para ese tipo de violencia, lo que nosotros necesitamos es tener mecanismos de prevención o de disuasión para que efectivamente no entren personas externas al colegio
escondidas bajo una capucha, y por otro lado que también no entren con bombas molotov, por ejemplo, o algún tipo de artefacto que vaya a atacar a otra persona o a destruir la infraestructura del establecimiento escolar. Ahora, cuando hablamos de político anarquista, porque aquí y vamos al tema de la salud mental, porque a ver, ¿qué hemos encontrado en los colegios? En Santiago ha sido más violento el tema, sobre todo hemos visto los overoles, hemos visto, cierto, que entraron con aparato incendiario. Decimos que gracias a Dios, acá en la región de Valparaíso, hasta el minuto solamente llevamos amenaza. Pero lo que sucede en Calama, ¿qué es lo que empieza a estallar esta ola, como esta especie de psicosis, cierto, de denuncio? En Calama, la denuncia o la amenaza no se tomó en cuenta. Y como no se tomó en cuenta, pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa con las denuncias acá, localmente, cuando uno dice, pucha, tenemos que hacerle caso a la denuncia, tenemos que suspender las clases? ¿Le hace mal a una comunidad escolar justamente suspender las clases? ¿Cómo debiésemos tomarlo? Porque uno dice también como papá, pucha, y si no la tomamos, no la tomamos en cuenta y justamente si pasa algo, ¿cómo enfrentar esas denuncias? ¿Cómo determinar si son falsas o no? Es duro el trabajo. No, no es tan fácil. Yo creo que vamos a tener que mantener mayor comunicación con otros países donde esto es mucho más frecuente y ya llevan un camino bastante más avanzado con distintos mecanismos para prever efectivamente que esto ocurra. Ahora, lo que he estado leyendo y escuchando es que este tipo de violencias, que más bien se origina por una enfermedad mental grave de una persona, va dejando señales, no solamente amenaza en redes sociales o a través de algún medio, sino que también señales como por ejemplo aislamiento de sus compañeros, o bajas notas o baja asistencia a clases, por ejemplo, problemas de socialización con sus profesores. Entonces creo que hay varias cosas que van alertando de que esa persona tiene un problema de salud mental que tenemos que tratar de abordar. El problema que tenemos en Chile también es que hay una lista de espera, por decirlo de alguna manera, de horas de atención de salud mental, o sea, de psicólogos o psiquiatras. Entonces también nos vemos en esta disyuntiva de que algunos estudiantes requieren atención y que les va a costar Exacto. encontrarla. Exacto, y se demora, claro, porque en el fondo en Calama, todo lo que tú acabas de describir muy bien, que eran los signos que uno podía ver justamente, se veía en Calama. Habían amenaza, este chico estaba un poco aislado, no tenía un buen rendimiento académico, o sea, era bastante obvio la señal, pero no fue detectado. Ahora, no fue detectado porque quizás el mismo establecimiento educacional no tenía las herramientas para detectarlo, o también porque no existen los medios para los mismos establecimientos educacionales poder detectar este punto. Hoy día, ¿quién debiese ocuparse de este trabajo directo? Porque además tenemos un tercer problema, que los colegios, sobre todo los municipales, sobre todo, ya no son municipales, ahora son de la SESLEP. Y Claro. entonces hoy día la responsabilidad, muchos municipios como que se lavan las manos y dicen, pucha, es que no es culpa nuestra. ¿Quién debiese asumir esta responsabilidad? ¿Es la Superintendencia de Educación, el mismo ministerio, el SESLEP? ¿Por dónde tiene que ir? Yo creo que hay un trabajo colaborativo a nivel central, entre tres grandes ministerios: el Ministerio de Salud por una parte, el Ministerio de Educación, lógicamente, y el Ministerio de Desarrollo Social, porque los tres tienen que aportar desde distintas dimensiones: salud desde lo que es la salud mental, educación respecto de todo lo que tenga que ver con lo pedagógico y escolar, y desarrollo social con todos los dispositivos de ayuda social para estudiantes que son más vulnerables. Entonces, cuando uno logra un trabajo mancomunado entre estas tres grandes instituciones, podemos tener mecanismos que permitan identificar rápidamente o con mayor antelación un problema de salud mental que requiera ser abordado con prontitud. Entonces, primero yo diría que estos tres grandes ministerios. Y luego, a nivel ya más local, efectivamente el sostenedor, ya sea un municipio, un particular subvencionado o un SLEP, deberá estar en directa colaboración con la Seremi en particular de estos mismos tres ministerios para poder lograr esta articulación. Ahora, necesitamos también cruzar información. Hace poco veía la experiencia de otra municipalidad en Santiago que instaló una plataforma tecnológica en la cual van siguiendo al alumno tanto en su tema de salud
como educación. Entonces van viendo, por ejemplo, si tienen asistencia a clases, si tiene bajas notas, etcétera, pero por otro lado también van viendo si asiste al CEFAM, si va al psicólogo, al psiquiatra Es que ese punto, o cualquier otra atención de salud, y esa información se tiene que cruzar entre el sector educativo y el sector de salud para poder anteponernos a casos como este. es que ese seguimiento, estamos con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, lo que tú has dicho y este ejemplo que pusiste de seguimiento es importantísimo, porque si hubiésemos tenido el seguimiento en el caso de Calama, lo hubiésemos detectado antes. Tú dijiste muy bien que dentro de esta estructura el trabajo tiene que ser, cierto, tripartito, entre salud, educación, cierto, y desarrollo social. Pero vamos a la Claro. realidad de un establecimiento educacional, un colegio subvencionado, un colegio particular, un colegio municipal o de SLEP, ¿cierto? Dentro de la estructura del colegio, ¿quién debiese dar este seguimiento? Porque también nos faltan profesionales. O sea, un profesor no puede dar el seguimiento. Un profesor tiene que educar, ¿cierto? Enseñar, preparar su clase. Están también los jefes de UTP que tienen otro funcionamiento. Están los rectores, los vicerrectores de un colegio que hacen otra función. ¿No nos falta una figura dentro de la estructura del colegio que justamente sea como una especie de águila, que esté vigilando y que dé seguimiento para poder detectar estas falencias dentro de nuestros niños y niñas? Bueno, hace poco se promulgó la nueva ley de convivencia escolar, la 21.809. Esta ley establece precisamente eso, establece que todos los colegios deben contar con la figura de un coordinador de convivencia escolar que tiene Perfecto. principalmente un rol preventivo. Esta ley está recién publicada, tienen los colegios 3 meses de plazo para poder adecuarse a la ley. O sea que de aquí a 3 meses aproximadamente todos los colegios en Chile debieran contar con la figura de un coordinador de convivencia escolar que va a tener un rol principalmente preventivo. Esta es una ley nueva, hay que esperar que pase un tiempo para poder evaluar si efectivamente esa era una buena solución, pero al menos vamos a contar con los colegios van a tener que contar con este nuevo perfil profesional. O sea, el coordinador de convivencia escolar es la persona que debiese tener justamente esta detección. Y las armas que debe contar, yo creo que tiene que ir trabajando justamente con un psicólogo. Ese es el trabajo que está ahí en conjunto con ellos. Bueno, Mauricio, Claro. tenemos harta tarea en realidad. Ahora, ¿por qué crees tú que está pasando justamente este tipo de amenaza? ¿Es político-anarquística? ¿Es un tema político? ¿Está la introducción de la política que están ocupando a nuestros niños y niñas para generar una especie de caos dentro de los colegios? ¿O hay algo más? ¿O no solamente es el tema? Porque uno dice, está bien, los overoles blancos sí, puede ser político-anarquista, pero ¿qué motiva, por ejemplo, a una persona del colegio de Curauma a decir hay una bomba, va a haber un tiroteo? O del Colegio Nacional de Villa Alemana, ¿es una broma? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Es política o nos pasa algo más? Bueno, mira, la verdad no lo sé. Puede ser que haya también alguna motivación política en algunos sectores, pero por otro lado también he escuchado a algunos especialistas o psicólogos que hablan de este efecto imitación, de que muchos niños u otros niños, digamos, quieren llamar la atención en su establecimiento escolar o simplemente quieren hacer una especie como, entre comillas, de travesura y suspender y que se suspendan clases o no rendir la prueba ese día. Entonces, la verdad es que este efecto de imitación que estamos viendo en muchos colegios donde aparecen amenazas puede responder en algunos casos tal vez a lo que dices tú, alguna intención política, en otros casos puede responder simplemente a una travesura de un niño que cree que es la manera de llamar la atención, ¿cierto? Para poder suspender clases y no rendir una prueba o Claro, enfrentarse a alguna evaluación. exacto, buen punto. Sí, suspendamos la prueba, o sea, escribamos algo en el baño y suspendemos la prueba. Claro, Bueno, Mauricio, muchas exactamente. gracias por este contacto. Es un tema que, claro, nos falta conocer, nos falta manejar y también esperamos también de la autoridad que exista una ocupación y se preocupe de este tema. Yo creo que es una muy buena medida este tema tripartito que dices tú, el tema de la salud, también el tema del Ministerio de Desarrollo Social y que todo, y con esta nueva figura de este coordinador de convivencia escolar, podríamos tener cierto una estructura desde el mismo colegio que nos ayude a detectar justamente a que no exista un nuevo Calama en nuestros colegios. Muchas gracias, Mauricio, por este contacto. Ya pues, que estés muy bien, cuídate. Chao, Mauricio chao. Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Desarrollo, junto a nosotros. Les quiero contar algo.